Queridos hermanos, compartamos un poquitito de la palabra de Dios que hemos escuchado. Les pedimos disculpas por los problemas técnicos que teníamos. Y en las lecturas del día de hoy y en realidad de toda esta semana vamos a abordar los dos libros de Macabeos. Pero ¿qué nos hablan los libros de Macabeos? Nos relatan la historia del pueblo judío por su libertad religiosa y la de sus costumbres. Esto bajo la dirección de toda la familia Macabeo. Es por eso que se van a llamar primer y segundo libro de los Macabeos. Y nos cuentan detalles sobre lo que fue la dominación griega. Después de que los judíos pasaron de la dominación persa, crece el imperio griego y asume y domina también estas regiones. Pero el imperio griego va a tener una característica, que va a imponer sus costumbres y sus religiones de manera voraz. Es así que va a prohibir varias de las costumbres judías y van a ser castigados los que no se asimilan a la religión y a las costumbres griegas, castigados, encarcelados y muchos muertos. Es así que varios se dejaron seducir por la cultura dominante griega y otros se rebelaron. Es por eso que este libro nos va a mostrar muchos testimonios de martirio, testimonios de fe, de fidelidad al Señor. Va a ser un hermoso libro que vamos a ir leyendo toda esta semana. Frente a esto, y por ejemplo, hemos escuchado en el Evangelio cómo le decían al ciego, cállate, cállate, cuando invocaba a Jesús. Podemos decir que el mundo intenta callar el mensaje del Evangelio. Hermanos, el Evangelio va contracorriente y mucho de el testimonio y todo el mensaje del Evangelio está contra el Evangelio. Por ejemplo, el sí a la vida hasta el final, el amor que se entrega, que se sacrifica, el amor que quiere ser sí en fidelidad hasta el final, el poner a Dios y al prójimo en primer lugar sobre el poder, la fama, el placer. El que sigue el Evangelio va a contracorriente. Y queridos hermanos, el mundo intenta callar este mensaje. Lo hizo hace miles de años y sigue siendo ahora. Realmente, por ejemplo, las estadísticas de hoy en día nos dicen que 340 millones de cristianos en todo el mundo padecen persecución. Solo el 2021 aproximadamente se dieron 4.500 muertes de cristianos por ser cristianos. Queridos hermanos, hoy en día sigue habiendo mucha persecución a los cristianos de manera explícita en países, sobre todo en África, en Asia, pero también en nuestros mismos países cuando nosotros queremos ser fieles al testimonio que nos da Jesús. Queridos hermanos, frente a todo esto, frente a esta persecución, frente a este bombardeo de los mismos medios, podemos asumir distintas posturas. Por ejemplo, el ser uno más del mundo. Y como nos decía el libro de los Macabeos, bueno, nosotros sí creíamos en esto, pero bueno, ahora viene una cultura y bueno, la asimilamos tal cual. O la segunda, que es muy común, quedarnos callados o indiferentes frente a los problemas, para no meternos en problemas. Y soy cristiano de verdad cuando me conviene y cuando no, pues no lo soy. Quedarnos indiferentes y pasivos. Oh, queridos hermanos, realmente asumir este testimonio que tantos cristianos asumen hoy en día y también asumieron a lo largo de los años. Optar por Dios en las buenas y en las malas. A pesar de los sacrificios e incluso persecuciones, pequeñas o grandes, que puedan haber. Queridos hermanos, también este libro nos va a mostrar que en las dificultades se muestra a los verdaderos discípulos. Hermanos, a veces cuando están bien las cosas es fácil responder, pero cuando llegan las persecuciones, las dificultades, ese es nuestro reto, de ser fieles también ahí. ¿Y cómo podemos llegar a ser fieles en las grandes dificultades que, hermanos, van a acontecer en nuestra vida? Porque los problemas y las olas vienen. Aprendiendo a ser fieles en lo pequeño, hermanos.
Si somos fieles en lo pequeño, en lo que día a día el Señor nos va encomendando, vamos a poder ser fieles cuando llegue la gran ola, cuando lleguen los problemas. Pero eso depende de nuestras pequeñas fidelidades de cada día, hermanos. Mientras más estemos agarrados a nuestro Señor, mientras más estemos con Él, más fuertes seremos en las dificultades. Seamos fieles en lo poco. Hermanos, como en el libro de los Macabeos nos muestra que muchos judíos rápido se amoldaron a lo que les decían, que Dios no sea algo más en nuestra vida. Un acontecimiento que toca vivir, pasajero y ya está. Que Dios no sea un momento más, que sea nuestro todo. Como dice una bonita canción, realmente que sea nuestro universo el Señor, que sea nuestro todo, nuestra prioridad y no algo más en nuestra vida. Y algo nos enseña el ciego de hoy muy hermoso. Cuando veamos que las dificultades quieren vencernos, gritemos como el ciego, aunque en un momento no veamos a Dios. Aunque en un momento nos sintamos solos, en ese momento gritemos como el ciego: Jesús, ten compasión de mí. Tenemos al mejor padre que existe, al mejor papá. ¿Cómo no va a escuchar la voz de sus hijos? Hermanos, las dificultades aprendamos también a gritar a nuestro Señor: Jesús, ten compasión de mí, ven. ¿Y qué expresa esta oración, hermanos? Algo muy hermoso. Primero, nuestra necesidad de Dios, que necesitamos de Él. Y los hermanos, el cristiano que se siente necesitado, se siente que no puede solo. Y como sabe que no puede solo, se agarra de Dios. No caigamos en la autosuficiencia, sino como en esta oración digamos: Señor, te necesito, ven a mi vida. Y no solo expresa la necesidad de Dios, sino: Jesús, ten compasión de mí. Es una oración que dice: confío en ti, Señor. Confío que me llamarás. Confío que me quitarás la ceguera. Confío que te pondrás a mi lado en las dificultades. Y hoy más que nunca, como país, frente a tantas dificultades que estamos viviendo, no seamos indiferentes. No podemos ser indiferentes mientras nuestros hermanos se pelean. Hay tantos conflictos en nuestro país y cada uno tiene que asumir su rol en esto, porque es nuestro país. Y cada uno su rol desde lo que les toca. Nosotros nos toca rezar por nuestro país, buscar de verdad, velar por la unidad, el diálogo de nuestro tú a tú, hermanos. Nosotros también tenemos que ser agentes de cambio. Y hoy más que nunca gritemos como país: Jesús, ten compasión de nosotros. Jesús, realmente que tu presencia se siente en medio de nuestras comunidades. Te necesitamos y confiamos que a tu lado venceremos.